Para las entradas partimos de una de las historias del Tao, la cual trata de un adiestrador de monos, que decide cambiar el modo de darle raciones de comida a estos sin alterar su totalidad. Esto con el fin de adecuarse a ciertas condiciones objetivas aun si no ganaba algo con ello. Exponiendo dos casos, uno en el que se sentían felices y otro donde eran infelices aunque los dos suponían lo mismo, y el número de raciones, no variaba solo el orden. Con esto nos quiere decir que con algunas situaciones te sientes satisfecho, con otras no, pero nunca atiendes al total. Debido a que tu mente no lo logra ver y para lograr verla la meditación es clave, es por eso que cada vez que el ser humano experimenta placer inmediatamente lo abandona porque nunca es consciente de que el dolor viene con él. Solo miramos la superficie, pero no lo que está escondida entre ella. Para el proceso de liberación, se debe tener claro lo que es el nirvana. En el budismo, se define como la liberación definitiva del sufrimiento, de la existencia o de los diferentes estados de reencarnación a lo que todos los seres están sujetos. Estos estados el budismo son llevados hasta las últimas consecuencias, y para esto no se debe ser fragmentario, se debe llevar la mente hasta su totalidad y buscar la dualidad. Entonces esto se entiende no como un objetivo externo, sino como el encuentro con la naturaleza más profunda de uno mismo, que solo necesita ser reconocida. En las salidas se da una situación en la cual entra el papel del cielo y del infierno, y la decisión de tomar un camino dependiendo de la moral, de la unificación de la mente, y sabiendo si se desperdicia la vida o no. Aprendiendo si nuestra vida externa es diferente a la vida interna, para llegar a una conclusión y saber qué se debe mejorar en cuestión de fe y el tipo de vida que se lleva. El criterio se basa en las acciones y, si éstas son o no acordes a lo que está en la mente, la moral se ocupa de las acciones humanas. Las verdaderas acciones humanas son aquellas que dimanan de la libre voluntad del hombre. ¿Pero el hombre es verdaderamente libre? Ciertamente sí, inequívocamente, puedo querer una manzana o una pera, o también no querer nada. Los distintos condicionamientos familia, escuela, costumbres en la mayoría de los casos, no quitan la libertad, pero la pueden limitar. Por lo tanto es necesario afirmar que la libertad de base permanece, y todos tenemos la experiencia, no obstante los condicionamientos, de que podemos obrar según nuestro parecer. Admitiendo, pues, que la verdadera acción humana es aquella que es libre, la moral no mira si nuestra acción es importante o no, si es eficaz o no, si es aplaudida o no. Lo que cuenta para la moral es si la acción que estamos realizando es buena o mala. Decir por tanto que las acciones son morales o inmorales, equivale a decir que las acciones son buenas o malas. Siendo así, el budismo busca que se lleve una dualidad externa que son las acciones que se realizan e interna, que es lo que moralmente se piensa. El plan se basa en buscar la forma de alcanzar la dualidad mediante la fe y la meditación. La vida la vemos en forma dual, nuestra existencia contrastada con la existencia de los otros y del mundo donde estamos. Yo, tú, él, los demás y este mundo versus el mundo de más allá, y este universo versus los universos de más allá. También vemos en forma dual nuestras experiencias, porque las clasificamos básicamente en dos polaridades, dos extremos. O me gusta o no me gusta. O es placentero o es doloroso, o es alegre o es triste. Acepto o no acepto, creo o no creo. Así, te mueves por la vida, aceptando y rechazando, buscando unas cosas y descartando otras. Universalmente, a lo que todos aspiramos realmente es a la felicidad. Esto sucede porque creemos que carecemos de ella, creencia, que sucede al instante de la aparición del sujeto, del yo separado. La felicidad parece ausente, y es porque la suponemos bajo la forma de placer o satisfacción, que será experimentado por la entidad viva, por mi forma, por mi ego, de manera que la búsqueda para encontrarla, el recorrido de la vida, por el laberinto de la identidad, que busca completarse, comienza desde aquel momento, que adoptamos una personalidad, y proyectamos el cómo queremos ser. O el cómo debe de ser la vida que hay que vivir. El propósito es alcanzar el nirvana, y liberarse del sufrimiento de manera que fluyamos. En base a todo esto establecemos nuestra autoestima,
y supeditamos el contento de la vida que vivimos, de las experiencias que tenemos. Nos movemos dando mucha importancia al cuerpo, la mente, y las emociones, permitiendo que estos nos definan, nos clasifiquen, y por eso sucede el sufrimiento. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden siempre como queremos. Entonces rechazamos las situaciones que no nos satisfacen o agradan. Y claro, si buscamos la felicidad en las cosas, y en las situaciones, cuando éstas no llenan nuestros requisitos previos, nos frustramos, y sufrimos. La meta es liberarse del sufrimiento antes de ser interpretada. La vida es no dual. La vida es plena en sí misma. Con la aparición del ego, identidad o yo separado, vienen añadidas las ideas, los deseos de llegar a ser, los deseos de logro, y de satisfacción de estos deseos. En una proyección hacia afuera de mí mismo, establezco idealmente el movimiento del hacer. Asumiendo una carencia, me dirijo a buscar cómo satisfacerla. Esto es básicamente cómo funciona el mecanismo. Podemos quizás hacer una distinción entre los deseos que son necesarios y que nos acercan a la realidad, y aquellos que son innecesarios, y nos alejan de la realidad. De esta manera, se pone el deseo como base del sufrimiento. Si dedicamos nuestras energías a cumplir estos deseos, el resultado será siempre insatisfactorio, puesto que los deseos que relativamente hemos logrado se irán degradando con el paso del tiempo, y surgirán nuevos deseos que nos colocarán en este mismo ciclo. El deseo es un concepto complejo. Existen ciertamente deseos que no podemos, y no deberíamos de suprimir, como tomar agua, comer cuando tenemos hambre, y el budismo nos dirá que otro de ellos es ayudar, y hacer actos de caridad. Podemos quizás hacer una distinción entre los deseos que son necesarios, y que nos acercan a la realidad, y aquellos que son innecesarios, y nos alejan de la realidad. En el budismo se habla de un tipo de deseo como tana, basado en la ignorancia. Esta forma de deseo apegada a la importancia personal, es considerada una de las raíces centrales del sufrimiento. Existe una lógica impecable en esta idea, puesto que nunca podemos satisfacer deseos que no tienen base en la realidad, y por lo tanto si los perseguimos acabaremos sufriendo. Ocurre comúnmente que cuando finalmente conseguimos cumplir un deseo este ya ha perdido el significado que tenía, que fue lo que nos hizo perseguirlo. Así, la servidumbre del deseo es absurda. Cuando el deseo emerge en la mente, un hombre puede decir deseo esto, esta cosa es deseable, si tengo esta cosa seré feliz, si no tengo esta cosa seré infeliz, por eso debo de perseguir el objeto de mi deseo, fervientemente, pero el hombre sabio deberá decir, cuando el deseo surge en la mente, el deseo ha surgido en la mente, esos son todos los hechos que hay, esa es la sustancia, todo lo demás son ilusiones. Buda explica que un hombre generalmente dice odio esto, por lo tanto esto es odioso, debo de cumplir mi odio, debo de indicar de cualquier forma posible, que aborrezco esto, debo de utilizar todo mi antagonismo contra esto. El hombre sabio cuando surge el odio, debe de decir solamente el odio, ha surgido en esta mente, este es el único hecho. Para entender la meta cito este relato. Hay una vieja historia que dice que el Gran Cañón de Colorado, con toda su inmensa majestuosidad, alguna vez fue una pequeña zanja de 30 centímetros. En ese entonces, cualquier hombre podría haber cambiado su curso con un solo pie. Hoy nadie podría acabar con esto, o si es que algo así podría hacerse con ingeniería, requeriría vastos recursos de tiempo y energía de tal forma que sería un despropósito. Es lo mismo con nuestros patrones, y el flujo de nuestros impulsos, si podemos atraparlos en su raíz, si podemos trabajarlos en su inicio, simplificaremos, y ordenaremos nuestra vida tremendamente. Se puede tomar como supuesto usado el decir que liberarse del sufrimiento es solo ser feliz, y decir no tener preocupaciones, y como supuesto declarado que debemos cortar de raíz cosas, como el odio, el ego, y tener la claridad de la dualidad, es decir ser igual tanto interna como externamente, liberarse del sufrimiento unificando la mente, y abandonar toda la elección, y aceptar las cosas. Created using Powtoon.